Sí, nosotros vinculamos la extensión, el formato de extensión universitaria a estas corrientes de pensamiento y de acción de América Latina, que son la investigación y acción. Últimamente además la hemos vinculado a la investigación militante, que es una línea de trabajo no muy conocida en nuestras universidades, en algunos lados más que en estos lugares del Río de la Plata. Y inclusive estamos trabajando en un grupo ahí de investigación militante, pero la línea es esa, ¿no? La posibilidad de vincular la extensión, nosotros la denominamos crítica, con los procesos teórico-metodológicos vinculados a la investigación-acción y a la educación popular también en un sentido amplio. Pensamos que es por ahí el camino para poder repensar las universidades. Esa es la idea. No estamos pensando en la extensión como una cuestión aislada, de desarrollo aislado, sino como una estrategia de transformación de la universidad, de la tarea docente también, y claro, como cuestión fundamental de la formación de los estudiantes. Ahí hacemos énfasis, porque entendemos que todo lo que tenemos que pensar de alguna forma tiene que traducirse en cuál es el proceso formativo que hacemos con los estudiantes de la universidad. Claro, eso se vincula con la tarea docente, o sea que también hay que repensar la tarea docente. Pero la idea es que estas estrategias conceptuales, teórico-metodológicas, se integran a la práctica universitaria. Hay en muchos lugares, en muchas universidades, en muchas partes de algunas universidades, este modelo, si se puede hablar de modelo, vigente, funcionando, con contribuciones importantes tanto a la formación de los estudiantes como a procesos de transformación de la realidad con los actores con los cuales la universidad trabaja. Dicho esto, con cuidado, en la medida en que a veces, y casi siempre la universidad cuando va a trabajar a territorio, con actores sociales, en cooperativas, en sectores organizados, con sujetos colectivos del territorio, se trae mucho más de lo que deja, pensando en la posibilidad de que esa tarea clave, que es la formación de los estudiantes, pase por procesos críticos, en donde además de vincularse con el saber académico, científico propio de nuestra institución y de nuestra formación, se vincule también con otros saberes, con saberes populares, que son imprescindibles a la luz de pensar la transformación social y la formación de los estudiantes como seres integrales, como hombres y mujeres integrales, capaces de comprender críticamente la realidad, no solamente comprenderla intelectualmente, sino comprenderla también desde los sentidos múltiples de la vida, en donde aparecen cuestiones que se comprenden solamente cuando uno las comparte con los actores con los cuales trabaja. Eso de lo sentipensante, de lo cual hablaban hace mucho tiempo ya, porque parece una moda nueva esto, pero hace mucho tiempo Fassbord hablaba de esta concepción de trabajo, ¿no? de incluir lo que sentimos y lo que pensamos en los actos de transformación y formación. Para nosotros ese es el vínculo, ¿no? Pensamos que es una llave no única y exclusiva, pero sí muy importante de transformación de nuestras universidades, porque ahí, pensando la incorporación de la extensión, no como cosa aislada, que es lo que en general hemos visto, con muy pocos estudiantes involucrados y con muy pocos docentes involucrados, sino incorporada paulatinamente a la tarea concreta del docente en el cotidiano, de su curso, en el cotidiano de su disciplina, y a la tarea concreta y cotidiana de aprendizaje de los estudiantes. Ahí como que modificamos esas dos otras funciones sustantivas que están en juego siempre, pero fundamentalmente la enseñanza y la investigación. Nosotros lo que pensamos es que la extensión pensada de esta forma, ¿no? Como diálogo de saberes, como ecología de saberes, al decir de algunos autores, en el acto educativo, rompe con ese binomio tradicional estudiante-docente que no generalmente es dialógico. En general es un proceso, al decir de Freire, bancario, es un proceso en donde lo que básicamente hay, o pretende haber, transferencia de conocimientos, y eso para nosotros es bastante cuestionable porque lo sufrimos como estudiantes, no porque lo pensemos hoy como docentes, sino que lo sufrimos en el proceso de formación, en donde lo áulico era lo elemental, lo fundamental, lo fundante de la universidad, y a veces puede ser creativo. Nosotros tenemos muchos docentes que tienen una creatividad muy fuerte en sala de aula, pero son, yo digo muchos, pero si uno lo ve en la panorámica general de nuestra universidad,
son pocos aquellos docentes que tienen la posibilidad de generar aulas creativas, aulas con búsqueda activa de conocimiento, procesos de taller. Yo no digo tallerización de las aulas, pero sí un proceso en donde el estudiante tiene un rol activo y no es ese rol de sentarse a escribir un apunte que dicta el profesor. Esas cuestiones están fuertemente instituidas en nuestra universidad. En algunos casos son valiosas, nosotros no descartamos para nada el espacio áulico, no lo descartamos. Lo que sí pensamos es que, valga la redundancia, hay que repensarlo. Hay que mantener esos procesos en donde el docente tiene su rol concreto transmisivo, por decirlo de alguna forma, pero debe incorporar estrategias en donde lo transmisivo se transforme en diálogo, cosa que el aula no es el espacio más adecuado para generar ese tipo de interacción. Entonces lo que decimos es, bueno, cuando en un proceso áulico normal de cualquier docente, con cualquier curso, con un grupo de estudiantes, incorporamos la presencia de otros enseñantes y aprendices, ¿no? Otros que enseñan y aprenden, como pueden ser sujetos colectivos, movimientos sociales, cooperativistas, campesinos, pobladores de un barrio, integrantes de un club social de un barrio, integrantes de una cooperativa barrial, de una cooperadora. Bueno, la incorporación del saber de esos agentes de conocimiento hace que ese binomio único que se establece en aula incorpore un tercer elemento clave para pensar el diálogo. Claro, pensar esto implica reconocer el saber del otro, no solamente el saber académico, científico, que es parte de la institución, sino reconocer que también nosotros podemos aprender de los saberes populares, que también dan cuenta de la realidad y muchas veces dan cuenta de la realidad mejor que el saber científico académico, y eso lo hemos comprobado un montón de veces, porque los saberes no son cosas etéreas, sino que los saberes están humanizados a través del actor docente, estudiante, actor social que interactúa. Entonces ahí no hay un saber puro, académico, científico, que connote y conlleve todo el saber de una disciplina, sino que siempre hay saberes parciales. Y el saber disciplinar único no da cuenta de la realidad, eso lo sabemos claramente, cuando vamos al territorio lo sabemos, que nunca la disciplina nuestra da cuenta de la realidad. Pero además, si hubiera una disciplina que tuviese la posibilidad de tener los contenidos completos, que tiene hasta ese estado del arte de la disciplina, igual así no daría cuenta de la realidad. Entonces lo que decimos es, acá hay una convicción muy fuerte, que es pensar que podemos aprender con otros y no solamente desde las matrices de la concepción científico-académica de la cual somos partícipes. El hito, ¿no? El mojón de Córdoba en la Universidad Latinoamericana es el mojón, ¿no? Y claramente es una construcción estudiantil, con el acompañamiento de algunos docentes, inclusive a posteriori, pero es una construcción, no me gusta mucho el término, pero vanguardizada por los estudiantes. Ahí la punta la hicieron los estudiantes. Y si uno ve después, por ejemplo, uno lo puede ver en la universidad nuestra, la reforma de la ley orgánica de la universidad en Uruguay, por ejemplo, que se concreta en el 58, tuvo un fuerte impulso fundamentalmente estudiantil. Hubieron algunos docentes comprometidos, como siempre los hay, pero no fueron la locomotora de ese carro, no, de ese tren no fueron los docentes, fueron los estudiantes. Y cuando uno ve estas cuestiones relacionadas a cómo repensar la universidad, uno ve a los gremios organizados de estudiantes con distintas situaciones en distintos lugares de América Latina, pero en general las ve siendo protagonizadas por estudiantes organizados a través de los gremios, de los centros estudiantiles. De hecho, bueno, hoy nos acompaña en este encuentro compañeros de la Asociación de Estudiantes de Veterinaria, interesados en formarse para transformar en esa dirección, desde la conducción estudiantil de, en este caso nuestro, la Facultad de Veterinaria. Bueno, pero lo que quería decir es esto, que yo creo que la reforma trae contribuciones altísimamente significativas para la universidad. Trae la exclaustración, trae el tema de la extensión, lo pone en juego, pero ya estaba en juego.
Y estaba en juego en manos de los estudiantes. En 1908 hay una reunión de estudiantes latinoamericanos en Montevideo donde el tema de la abstención es un tema, 10 años antes de la reforma, que lo discute el movimiento estudiantil latinoamericano. O sea que la abstención no la inaugura la reforma, la toma, la retoma y dice, bueno, trabajemos con la comunidad, trabajemos con los sectores populares. Claro, eso claramente lo dice, pero no es que surge solamente en la reforma del 18, sino que viene de atrás y viene de un proceso estudiantil, fundamentalmente. ¿Hay docentes vinculados? Claro, claro que sí. Y después se vinculan los docentes, pero también los estudiantes en las universidades populares en la década del 40. Hay ejemplos muy importantes. Pero me parece que sigue siendo como una especie de deuda de la reforma, y por eso en el caso de Uruguay habían algunos compañeros, como el caso connotado de nuestro anterior rector, Rodrigo Grosena, que hablaba de la segunda reforma universitaria, que partía de las bases constitutivas de la Universidad Latinoamericana, gestadas en Córdoba y coproducidas después, pero decía, bueno, hay otras cosas que hay que repensar, y el mejor legado que puede tener, o el mejor reconocimiento que puede tener la reforma de Córdoba y la Universidad Latinoamericana es repensarse y transformarse. Y esa transformación tiene que ser en un sentido de la generación de espacios democráticos cada vez mayores de lo que es la construcción de conocimiento científico académico. Y ahí aparece la abstención como un elemento clave, pero no en un sentido iluminista o difusionista, como de alguna forma tiene la concepción que en algún momento surge en los primeros años en la reforma y en posreforma, en donde había que pasarle la cultura al pueblo. Si uno lo busca en profundidad, esta concepción de diálogo de saberes es una concepción relativamente posterior. Tal vez haya estado, pero no está tan claro como tenemos hoy claro, de que el diálogo de saberes es la estrategia. Entonces, de ahí creo que una de las cuestiones a profundizar es salir de algunas posiciones iluministas que hemos tenido, que son parte de ese proceso rico, pero que ahí hay un repensar importante de la universidad. Porque me parece que en algunos momentos seguimos siendo muy elitistas. No solamente con qué estudiantes se integran a la universidad, ahí tenemos un debe muy fuerte, la Universidad Americana tiene un debe fuertísimo, que es menor en el caso de Argentina y Uruguay, y puede haber otros casos, pero que son los que más conozco, en donde el ingreso es irrestricto y la enseñanza es gratuita. Además del cogobierno y además de la autonomía, y además de la libertad de cátedra. Pero me parece que la Universidad Latinoamericana, ahí tiene algunos debes. No voy a entrar en los otros, pero sí creo que el tema de repensar cómo nos vinculamos organizada, creativa y de una forma transformadora con la sociedad, me parece que sí, de la cual somos parte, ¿no? Esto es como decir eso de que nos vinculamos, somos sociedad, pero de alguna forma la institución como tal, como una institución de la sociedad, se vincula con el resto de las instituciones de la sociedad, los grupos, las organizaciones. Más que la deuda, el mayor desafío a los procesos de la Universidad Latinoamericana y de Córdoba es la democratización del conocimiento en un sentido radical. En un sentido no solo de decir vamos a hacer devoluciones de las investigaciones de los docentes y algunos estudiantes que investigan sobre la realidad, inclusive para su transformación, sino que la deuda es decir, bueno, cómo esos procesos pasan a ser, cuando lo son, de devolución a procesos reales de cogeneración de conocimiento. Y ahí hay que repensar un montón de cuestiones, las estamos repensando, hay lugares donde se están pensando muy fuertemente, este es uno. La creación del CREXU y toda la historia que tiene la Universidad del Centro con toda la promoción de la extensión de la forma en que la promueve, me parece que es uno de los lugares a considerar como lo que Freire plantea como inédito viable, como esa cuestión que no está pero se puede, ¿no? Que es esa utopía alcanzable. Bueno, yo creo que hay lugares donde eso pasa, en las universidades argentinas hay varios lugares en donde eso tiene avances distintos, pero tiene avances, lo que no quiere decir que es un camino, que no es que no se pueda hacer, sino que es un camino dificultoso, pero que se puede emprender sabiendo que es un camino que tiene componentes académicos, pero políticos e ideológicos fuertísimos, porque implica repensar qué es la ciencia, qué es el conocimiento, por qué y para qué la ciencia y el conocimiento, con quién y contra quién la ciencia y el conocimiento, qué tipo de estudiantes formamos y qué tipo de docentes somos. Todas esas cuestiones son duras,
de pensar en una universidad que se ha acostumbrado a algunos corporativismos muy fuertes, sobre todo los docentes, también con disparidades de situaciones. Pensar cómo esta forma de hacer universidad. Yo no hablo de modelo, porque los modelos son medio rígidos y nunca dan cuenta, ningún modelo da cuenta de la realidad. Pero sí como formatos, como aproximaciones, como guías teórico-conceptuales metodológicas. Para ponerla en juego requiere una disputa político-académica, ideológica muy fuerte, que claramente no va a estar solo en manos de los docentes, y que ahí juegan un rol clave las asociaciones de docentes, los gremios de docentes en cuanto a trabajadores públicos. La concepción del docente trabajador. El docente no es un extraterrestre que no tiene clase. El docente es un funcionario público que es asalariado por el Estado. Entonces, de alguna forma, tiene hay una cuestión de clase ahí que yo creo que en muchos casos no reconocemos, o que la reconocemos y pretendemos decir que tiene una neutralidad en el sentido de que estamos al servicio de todos, y eso lo hemos visto como un recurso muy repetido. En Uruguay eso es muy repetido, trabajamos con todos, y nosotros estamos al servicio de todos. Bueno, ahí hay una cuestión a repensar. En una universidad pública, hago esta connotación porque es clave, autónoma, gobernada y subvencionada, bancada por la población toda, y a la cual no accede toda la población. Y esa es una cuestión clara. Lo otro, bueno, docentes como un estamento clave para pensar los cambios, los estudiantes como factores no clave, sino un factor sine qua non para pensar la transformación. Los estudiantes organizados pensando una universidad nueva junto con docentes. Yo creo que todo el tema de los funcionarios universitarios, los administrativos, a mí me gusta hablar de no docentes, porque también son docentes, muchos funcionarios nuestros. Esto es una anécdota, pero muchos choferes nuestros son mucho más extensionistas que nosotros. Y eso en cualquier universidad que vayamos, yo lo he encontrado en muchísimas oportunidades. O sea que digo, también los funcionarios tienen un rol a jugar. Creo que las corporaciones profesionales, cuando la profesión se constituye como profesión, que es lo que pasa, hay veces en donde las posturas corporativas profesionales, esto de democratizar el saber, a veces les cuesta pensarlo un poco, para ser franco en este sentido. Y lo otro que me parece es que todo esto se puede hacer si hay movimientos sociales con los cuales trabajar, organizaciones con las cuales trabajar, población organizada o no con la cual trabajar. Si esos sujetos colectivos, algunos, no son partícipes y actores fundamentales en la transformación de la universidad, demandando, pidiendo y haciendo universidad en conjunto, cada uno de su rol, cada uno de su saber, ahí no hay posibilidad de pensar avances significativos. Eso se está construyendo en distintos lugares. Nosotros hemos visto, por ejemplo, vínculos con movimientos sociales de la universidad fuertes. También hemos visto todo el corrimiento hacia el vínculo con las empresas, fuerte. En algunas universidades uno pregunta, bueno, ¿con qué movimientos sociales trabajan? Bueno, sí, hay un grupito que trabaja con tal movimiento. Y bueno, y con empresas, bueno, ahí tenemos un desarrollo muy importante. Yo no digo que no trabajemos con empresas, esto lo aclaro porque no digo que no se pueda trabajar con empresas, digo que se debería trabajar con el sector de la producción industrial o tecnológica. Creo que es clave, sobre todo para todas las disciplinas, sobre todo para las técnicas, pero creo que también ahí podemos elegir con quién trabajar, y creo que se puede trabajar con los trabajadores. Y esa es una línea fuerte que no está priorizada. En el caso argentino, por ejemplo, el trabajo con las recuperadas es muy fuerte, y ahí hay un vínculo en donde uno puede trabajar con una empresa de producción industrial, agroindustrial, en donde no necesariamente se vincula con sectores o clases que ejercen los procesos de dominación en la sociedad en la cual vivimos. Porque es decir, bueno, entonces ¿qué? ¿No vamos a trabajar solamente con pobres? No decimos eso. Nosotros lo que decimos es buen día. Decimos, la formación, la producción de conocimiento, la generación de conocimiento, debe estar orientada a la construcción de una sociedad nueva. Ahí hay como una convicción ética. Y esa sociedad nueva debe repensar los procesos de dominación que están en juego. No solamente los económicos
que estriban las relaciones sociales de producción, no solo en esos. En todos los procesos de dominación que están ahí en juego, y yo creo que ahí hay una convicción de la propuesta que tiene que ver como, bueno, repensemos el mundo de dominación, cómo transcurre la subalternidad en el mundo en el cual vivimos y qué podemos hacer con eso. ¿Estamos de acuerdo con mantener un mundo con subalternidad generado desde los espacios dominantes? Eso es lo que pasa hoy por hoy. Hay compañeros docentes y estudiantes que no tienen esa perspectiva paradigmática. Claro, es cierto, porque nuestras universidades son policlasistas, tienen esa contradicción de clase adentro de la universidad. Claro, este tema es altamente polémico en la universidad y lo vamos a seguir debatiendo porque es parte de la disputa política de por dónde caminar con una universidad pública, cogobernada y autónoma, por dónde caminamos. Y tiene que ver con los paradigmas y cosmovisiones que los distintos actores tenemos. Y eso es una disputa. Eso yo creo que no está dado de que hay que aceptar una sola cosmovisión y nosotros impulsamos una en particular que se vincula fundamentalmente con los sectores populares subalternizados. Tal vez esa disputa, quiero ser claro con esto, no implique excluir la posibilidad de que algunos docentes puedan hacer este tipo de trabajo. Yo digo, en un espacio democrático, a mí me parece que pueden haber opciones personales, como está planteada la universidad, como un espacio democrático, autónomo, gobernado. Lo que sí digo es que nosotros como universidad tenemos que priorizar algunas cuestiones de una manera fuerte, porque tienen que ver con, por ejemplo, una disponibilidad de recursos que normalmente no sobran, y tiene que ver con la formación crítica de los estudiantes. Bueno, esta concepción es parte de una disputa en la universidad sobre qué universidad vamos a construir, qué construimos y qué vamos a construir, implica la construcción de una hegemonía en esta dirección. Y claramente hoy es una posición contrahegemónica, una posición que está en una condición de subordinación frente a todo lo que hacen las universidades en general, ¿no? Lo que hacen las universidades en los contextos que conocemos, en América Latina, sobre todo en el Río de la Plata. Con algunos espacios dentro de la universidad que contrahegemonizan esa hegemonía reproductora. Eso se puede plantear así. Esta concepción que traigo no es una concepción común, es una concepción de algunos grupos de la universidad que disputan la universidad. Entonces nosotros estamos viendo la universidad como un territorio de disputa en el cual tenemos algunas convicciones que son éticas, que son políticas, que son ideológicas y que son académicas. Que hay que construirlas muy sólidamente en acuerdos entre los distintos actores que construyen esta posición. Yo creo que el mejor reconocimiento a los compañeros de Córdoba es repensar la universidad latinoamericana que surge ahí, y no solo ahí, sino que surge también en el movimiento estudiantil anterior, que gesta, por ejemplo, Córdoba como un espacio diferente de universidad latinoamericana.